Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red. Una mirada diferente. 7:45. Janet no vino, ¿cierto? No vino Janelda, le deseamos una pronta recuperación. Impresionante. Sí, no sé si vio las imágenes, ella estaba muy emocionada con las imágenes de la señora que se perdió y salió bailando y tal. Pero bien, y no sé positivamente, ¿no? Sí, positivamente. Entonces no sé si salió a algún festival o algo así. La llamaré en un momento a ver cómo está Janet. Lo digo y espero que Janet no se esté automedicando ni esté por ahí consumiendo antibióticos, porque la preocupación continúa en el mundo con la abundancia de los microorganismos resistentes a tratamientos, por ejemplo, antivirales o antibióticos para combatir infecciones en humanos, en animales y plantas. Sigue la preocupación por la resistencia a los antimicrobianos, que está comprometiendo la efectividad de los tratamientos contra una cantidad de infecciones causadas por bacterias, virus, hongos y parásitos. Y en esta época en Bogotá, eso sí que abunda. Pues mire, vamos a hablar del asunto. Nos acompaña el doctor Germán Camacho, que es presidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Además es infectólogo pediatra en la Fundación Hospital de la Misericordia y profesor de la Universidad Nacional. Doctor Camacho, buenos días. Bienvenido a Radio Red. Gracias por su tiempo. Muy buenos días, Juan Manuel, muy buenos días a toda la mesa y muy buenos días a los oyentes. Es un placer para mí acompañarlos en la mañana de hoy. El placer es nuestro escucharlo y como siempre les digo a los médicos, gracias por sacar tiempo en medio de la responsabilidad tan enorme que significa atender a una persona enferma para hacer pedagogía, por ejemplo, a través de los medios de comunicación. ¿Qué tan preocupante es este asunto? Doctor Camacho, estos supermicrobios que parece que se vuelven inmunes a cualquier tratamiento que los enfrente, ¿verdad? Sobre todo en picos climatológicos como este. Sí, Juan Manuel, es una situación muy preocupante porque la emergencia de la resistencia a los antibióticos conlleva varios riesgos. Uno es que los antibióticos que normalmente usábamos para tratar infecciones dejan de servir. Entonces toca usar otros antibióticos que pueden ser, por ejemplo, endovenosos o más costosos o más fuertes, como llaman las personas, que pueden generar duraciones más prolongadas. E incluso hay personas que pueden tener bacterias resistentes a prácticamente todos los antibióticos y esto aumenta la mortalidad. En el año 2019, en Colombia murieron más de 4.700 personas directamente relacionadas con la resistencia bacteriana y alrededor de 18.000 personas murieron con alguna bacteria multiresistente. Entonces, no solo impacta en que no podamos tratar las infecciones de forma adecuada y oportuna, sino impacta también en la mortalidad de los pacientes. Es una situación muy preocupante porque cada vez esta situación va en incremento, tanto con bacterias que viven en los hospitales como con bacterias que normalmente adquieren las personas en la comunidad. Doctor Camacho, y eso también se debe un poquito a esa resistencia que tenemos los humanos ahora a los medicamentos por automedicarnos. Fíjese que en ese comunicado de la Organización Panamericana de la Salud advierten en Colombia de ese famoso matrimonio. Eso que uno va a la droguería y le dan un analgésico con antihistamínico y un antibiótico. ¿Eso es recomendable o no es recomendable? No es recomendable. Claro, una de las razones por las cuales sucede la resistencia bacteriana tiene que ver con el uso inadecuado de los antibióticos. Los antibióticos son moléculas que sirven para tratar los antimicrobianos en general, para tratar infecciones por bacterias, en el caso de los antibióticos, por parásitos, en el caso de los antiparasitarios, o por hongos, en el caso de los antifúngicos. Los antibióticos que están diseñados para matar bacterias no tienen ninguna utilidad, por ejemplo, en las infecciones virales. Y las infecciones virales por virus sincitial respiratorio, por influenza, por COVID, son muchísimo más frecuentes que las infecciones bacterianas. En Colombia hay legislación que impide y que si la cumpliéramos no se deberían dispensar antibióticos sin fórmula médica, porque precisamente el prescribirse antibióticos para infecciones virales o para infecciones que no necesita
genera resistencia, además no se da la dosis correcta y tampoco se da el tiempo correcto de los antibióticos. Hablemos de ese punto específico ya desde lo técnico, si le parece, doctor Germán Camacho, para que a los oyentes y a nosotros, por supuesto, nos quede claro el asunto. Si se consume con frecuencia antibióticos, lo que se logra es reducir su efectividad. ¿Es así el asunto? ¿Qué es lo que ocurre? Claro. Resulta que nosotros vivimos con bacterias normalmente. Nosotros tenemos bacterias en el intestino, millones de bacterias que viven con nosotros en el intestino. Hay bacterias que viven con nosotros en la faringe, en la piel, que normalmente no nos enferman y están con nosotros. Cuando nosotros damos un antibiótico, ese antibiótico va a matar a las bacterias sensibles. Si están causando una infección, pues va a matar a las bacterias que causan la infección, pero también va a matar a las bacterias que están viviendo con nosotros. Las bacterias son seres vivos y van generando mecanismos, enzimas, sustancias o cambios en su configuración para defenderse de los antibióticos. Entonces, en la medida en que nosotros más usemos antibióticos, más selección de flora resistente vamos a hacer. Entonces, digamos, cuando hay una infección bacteriana real, bueno, también se induce resistencia, pero tenemos que tratarla. Pero cuando no hay una infección bacteriana, estamos pagando un precio muy alto dando un medicamento que no se necesita y que puede no funcionar cuando sí lo necesitemos. El antibiótico no sirve en caso de afecciones bacterianas. El antibiótico normalmente está hecho para matar las bacterias y estaría indicado en algunas infecciones bacterianas y debe ser prescrito por el médico. En la medida en que abusemos de los antibióticos, van a dejar de servir para las infecciones bacterianas porque las bacterias se van a comenzar, o ya están, de hecho, defendiéndose de los antibióticos. Los antibióticos no sirven para tratar infecciones virales, que son el resfriado común, la faringitis, que son la mayoría de las infecciones y la mayoría de las causas de fiebre, tanto en niños como en adultos. Ese matrimonio que comentábamos anteriormente no tiene ninguna utilidad porque la mayoría de las personas son infecciones virales que les va a pasar sola la infección y no necesitamos usar un antibiótico en ese caso. Ese es un mensaje que tiene que quedar absolutamente claro para aprenderlo. Los antibióticos no sirven para infecciones virales. Entonces, ante una infección viral, reaccionar con un antibiótico y fuera de eso con la automedicación no se está obrando bien. Recordemos, nunca sobra, doctor Camacho. ¿Cuáles son las infecciones virales? Usted ya lo ha dicho 2 veces, pero nunca sobran estos casos. Sí, las infecciones virales más comunes son, por ejemplo, la infección respiratoria aguda, que son producidas por virus, como el virus sincitial respiratorio, la influenza, el adenovirus, el COVID, que generan gripa, rinitis, faringitis, la mayoría son virales. Las neumonías, la mayoría son virales, aunque hay algunas bacterianas. Las infecciones gastrointestinales, especialmente en los niños, pero también en los adultos, la mayoría son virales. Entonces, la mayoría de estas circunstancias, que son las causas más frecuentes por las cuales la gente se autoprescribe antibióticos, la mayoría no lo necesitan y van a pasar solas sin necesidad de un tratamiento antibiótico. Entonces, el que tiene que prescribir el antibiótico es el médico. Ese es el mensaje más importante para la comunidad. Uno debe esperar que pase solo, pero si no pasa solo, debe consultar para que el médico evalúe si requiere o no un manejo antibiótico. Doctor Camacho, usted acaba de decir una cosa muy importante y es la necesidad de prescripción médica de antibióticos. ¿Qué se está haciendo, qué se ha hecho, qué se puede hacer para que los antibióticos solo los vendan con fórmula médica? Porque uno va hoy en día a cualquier farmacia en este país y venden de todo, incluidos los antibióticos, sin pedirle a uno ningún papel de un médico. Sí, yo creo que en Colombia nos pasan unas cosas y es que tenemos muchas leyes y muchos decretos para reglamentar las cosas con una muy buena intención, pero tenemos una baja cumplimiento de las leyes que nosotros mismos hacemos y una también baja capacidad de vigilar para que eso se cumpla. A nivel de ley, eso ya está reglamentado, ya hay leyes y decretos que prohíben la venta de antibióticos, pero necesitamos primero la conciencia de los farmacéuticos, establecer alianzas con ellos, con las farmacias, que las farmacias tengan personal capacitado
no solo el regente que despache el medicamento, sino que tenga químicos, farmacéuticos profesionales en esto para poder entender el problema de la resistencia y que ellos mismos entiendan que por ganarse 50 pesos terminan haciendo un daño a la comunidad mucho más grande. Y segundo, tener también la vigilancia y el control de las autoridades para poder imponer las sanciones a quien no cumpla la norma. Pero ¿qué es lo que sucede? La norma está hecha, pero muchas personas no la cumplen. Y nosotros como médicos, educar a la comunidad en que no se autoprescriba antibióticos y la comunidad tampoco demandarlos para que no se generen este tipo de presiones. Entonces se tiene que generar alianzas tanto con fines educativos y con fines de cumplir con la norma y disminuir esta autoprescripción. Y entonces completemos el argumento, doctor Camacho. Si las infecciones virales no se deben atender con antibióticos, como por ejemplo infección respiratoria aguda, influencia, COVID, rinitis, neumonía, las gastrointestinales, ¿cómo se atiende una infección viral? Las infecciones virales normalmente en la gran mayoría de las personas se autolimitan. Entonces el manejo de estas infecciones es un manejo sintomático. Entonces uno sí se puede autoprescribir acetaminofén, que quita el dolor, el malestar, la fiebre, en la mayoría de los casos mantener una abundante hidratación, mantener una abundante hidratación y unas medidas de prevención y de disminución de contagio también adecuadas, el uso del tapabocas, evitar salir. Y también es muy importante en este punto recordar que muchas de estas infecciones virales son prevenibles por vacunas. Entonces, si nosotros tenemos nuestros esquemas de vacunación al día contra influenza, contra COVID, si logramos implementar estrategias de prevención contra el virus sincitial respiratorio que ya hay en el mundo, vamos contra neumococo, que es una bacteria, contra tantas vacunas que hay para disminuir las infecciones respiratorias, vamos a lograr disminuir la prescripción de antibióticos al disminuir las infecciones. Pues muy bien, muchas gracias, doctor Camacho. Nos ha servido esta pequeña clase. Nos cae bien para que sepamos enfrentar situaciones. Entonces, si Yane nos está oyendo y tiene una infección viral, que ojalá no esté tomando antibióticos, ¿verdad? Que si le da dolor de cabeza, acetaminofén, que se hidrate bien, en fin. Bienvenido siempre, doctor Germán Camacho, gracias por su tiempo. Con mucho gusto, Manuel, un feliz día para ti y para todos los oyentes. Lo mismo para usted, es el presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, nada más y nada menos, y profesor de la Universidad Nacional. Buenas esas distinciones, ¿no? Sí, menos mal, porque de verdad estamos muy acostumbrados nosotros los colombianos a automedicarnos, a ir a buscar a la droguería. Venga, ¿qué me recomienda usted para este dolor que tengo aquí abajo o esta gripa tan horrorosa que no me pasa? Es importante porque es contraproducente, dice el doctor. Y hay que diferenciar los medicamentos que sirven para unas enfermedades y para otras. Y no automedicarse a punta de consejos. Ay, no, es que mi hermano tomó, mi amigo, mi compañero tomó eso, entonces yo voy a tomar eso mismo. Porque su organismo es distinto y puede ser hasta letal. Muy bien.